Hola, buenos días, bienvenidos a otra clase de inglés para los negocios. En la clase de hoy vamos a aprender palabras y frases empleadas con frecuencia en el mundo de los negocios. Hello and welcome to another Business English class. In today's class, you will learn words and phrases frequently used in the business world. Estos son las 23 frases que repasaremos y aprenderéis para aumentar vuestro vocabulario de negocios en inglés. Al final de este vídeo leeremos conjuntamente estas frases y las volveremos a repasar tranquilamente para que lo veáis escrito, ¿vale? Please remember that I will always speak in both languages, Spanish and English. I will read in both languages as well, so that it's easier for you, the viewer, to learn Spanish or learn English, and for all the information to stay here in your brain. Okay? Ahora veremos todas las palabras y las frases escritas y las volveré a leer uno a uno para que así repasemos y se os quede grabado aquí. Now, we will see the words and the phrases written, and I will read them with their translation. That way, visually, it will help for it all to stay here in your brain. Okay? Here we have the list so that you can build your business English vocabulary. Aquí tenemos la lista para que podáis incrementar vuestro vocabulario de negocios en inglés. Vamos a repasar cada uno. Comienzo. Stay on budget. Stay on budget. Es mantenerse dentro del presupuesto. Over budget. Over budget. Por encima del presupuesto, que se pasa del presupuesto. A ballpark figure. Un número estimado, una cifra aproximada. Look at the big picture. Míralo desde el punto de vista general, más amplio, ¿no? Set deadlines. Imponer, fijar plazos que hay que cumplimentar. Meet deadlines. Es cumplimentar esos plazos ya determinados, ¿no? Acabar esos proyectos a tiempo. Behind schedule. Behind schedule. Vas con retraso y no puedes cumplimentar el plazo, la fecha establecida. Ahead of schedule. Ahead of schedule. Adelantados a la fecha estipulada. Everything's okay. I am ahead of schedule. Start from scratch. Start from scratch. Comenzar de cero, comenzar desde los inicios. Team building. Team building. Creación de equipo
para la mejora del rendimiento. To be ahead of the curve. To be ahead of the curve. Es estar adelantado a lo que pueda ocurrir, ya sean problemas, contratiempos, etc. To be ahead of the curve. Kick off. Kick off. Poner en marcha un proyecto, el comienzo de un proyecto. The kick-off date. Green light. Green light. Luz verde, que le han dado luz verde o la aprobación para realizar un trabajo o un proyecto. Collaboration. Collaboration. Colaborar con alguien en un trabajo. Mission statement. Mission statement. Descripción corta de las metas, las estrategias, la visión de la empresa. ROI. ROI. Return on investment. Return on investment. Mide la relación entre la ganancia obtenida y la inversión de un negocio. From the ground up. From the ground up. Desde el inicio de la creación de la empresa o producto hasta llegar a la finalización, hasta completarlo o la creación completa de la empresa. Staff shake-up. Staff shake-up. Una reorganización drástica del personal de una empresa. Por lo general se suele despedir a ciertos empleados y contratar unos nuevos. Play hardball. Play hardball. Ser agresivo y sin escrúpulos en los negocios. To touch base. To touch base. Contactar con alguien de forma breve para ponerle al tanto de algo. Touch base. To corner the market. To corner the market. Dominar el mercado en ese campo en el que se desarrolla la actividad de la empresa o en el que uno mismo trabaja. My hands are tied. My hands are tied. Mis manos están atadas. Es que no puedes hacer nada, tú no tienes la palabra final o la decisión final. Word of mouth. Word of mouth. Es la información que nos llega o que le llega a uno de forma verbal. Tan pronto pueda, haré clases en directo. Podéis enviarme un email a la dirección que aparece en la descripción del canal. Bueno, hemos completado la lista con 23 frases, palabras típicas que se usan en el mundo de los negocios y en marketing también, en las cooperativas. Y espero que hayáis aprendido mucho, que practiquéis. Y os veo en la próxima clase. We've completed the list of 23 business phrases and words. I hope it benefits you, that you will use it to put it into practice, and I'll see you in the next class. Thank you.
As soon as possible, I will do live classes. So please email me at the address in the description box. Please like, share, and subscribe. Por favor, suscríbanse, dame un like y compartan. Gracias.